Bienvenidos a Histórico. Yo me llamo Pia, estoy aquí con Fer y hoy vamos a hablar del cinturón de café. Preparamos unos temas súper interesantes para ustedes el día de hoy y pues ya, temas. A darle. Hola a todos los que nos están sintonizando desde nuestro canal de YouTube o desde TikTok, Cafetales Chi. Pues queremos presentarles este espacio maravilloso en el que trabajamos. Histórico tiene entre sus muchos espacios esta sala de proyección en donde tenemos este mapa que hoy nos ocupa, que hoy no solo es nuestro escenario, sino justamente de lo que vamos a hablar, que es el cinturón del café, donde claramente podemos ver dos regiones, una que está coloreada y otra que está un poquito borrosa. ¿Por qué es, Fia? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la pregunta maravillosa. Bueno, es que, lo que llamamos el cinturón de café es justo la parte del mundo entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, en donde se dan las condiciones climáticas para producir café. Y eso vamos a descubrir a través de la plática de hoy un poquito más qué significa. ¿Cuáles países entran en esta franja? Bueno, obviamente África como el continente donde se descubrió el café, con pues Etiopía como uno de los países más grande, en su producción más grande y también reconocido por sus buenas calidades de café que produce. Tenemos Centro y América del Sur, tenemos Asia, tenemos Oceanía y ahí pues vamos a ver un poco más allá de las condiciones climáticas y todo lo que hay. ¿Quieres contarnos un poquito? También si se quedan con nosotros, más adelante en el video hablaremos de hecho se produce el café en 4 continentes de los 5 que hay en el mundo. Interesante que el mayor país consumidor no necesariamente produzca el café, lo cual está muy bien. El café debe y aspira a ser para todos, pero vamos a platicar un poco cuáles han sido entonces los problemas económicos y de mercado que se han sucedido por el hecho de que todo el café que se consume en el mundo solo se produzca en esta franja que de hecho es muy grande, una franja geográfica del mundo muy grande, pero que cuando ponemos en perspectiva cuánto café se consume en el mundo, a veces se nos hace un poco chiquitita. ¿No? Bueno, ahorita vamos a ver un poco más en detalle cuáles países dentro de los 4 continentes encontramos. No vamos a nombrar todos, pero les vamos a dar una idea, pues, dónde se produce café básicamente, ¿no? Cuéntanos, en Asia, ¿cuáles países hay? ¿Dónde encontramos café ahí? Muy bien. En Asia tenemos a Vietnam como uno de los mayores productores de café a nivel mundial. Después encontramos a Sumatra, de donde viene el famosísimo y muy polémico Kopi Luwak. Se ha posicionado en los últimos años como un país que produce café y produce café para varias regiones del mundo, no solo para consumo local. Tú cuéntanos de África, ¿qué países? Hoy, un continente grandote. Y bueno, por supuesto está ahí Etiopía, donde encontramos las primeras plantas de café, que hasta el día de hoy, pues el café de Etiopía está súper pues, reconocido por sus notas súper florales, súper frutales. Tenemos a Ruanda, a Uganda, a pues muchos países que producen muy buenas calidades y pues sí, ahí está. Hace poquito incluso conocimos a una productora y barista de Kenia, ¿es correcto? Kenia hoy. Nos habló un poquito de su café y de todo lo que están visibilizando. Le platicaba a Pia que muchas veces cuando vamos a un lugar decimos, dame un café que sea de aquí. Pero eso es justamente lo importante del cinturón del café, de que el café no siempre es de aquí. Es un producto que en muchos países a los que vayas va a ser generalmente de exportación y vale la pena nombrar los lugares donde se origina porque si no, como que no los vemos, no los alcanzamos a agarrar. En este caso, Oceanía a mí me parece un continente que es muy interesante, es uno como de los últimos espacios del mundo ocupados por el ser humano. Y en mi ignorancia yo pensé que no tenían tanta tradición agrícola al haber empezado su historia, bueno, o por lo menos la historia de los libros, siendo colonias inglesas, pero hubo una persona que me corrigió y me dijo, hay mucha tradición agrícola de los pueblos indígenas que ya existían en ese espacio del mundo.
Y justamente tenemos a día de hoy a Papúa Nueva Guinea y a Nueva Gales del Sur como los espacios en donde se sigue cultivando café y se sigue vendiendo y preparando para su comercialización. De América, ¿cuáles se te ocurren? Bueno, ya saben, hay un montón, ¿no? Brasil como el país productor más grande del mundo, que está, digamos, reconocido muchas veces por su cantidad menos que por su calidad. Que a mí a veces se me hace un poco triste porque, pues, justo, no todos los diferentes países tienen, pues, diferentes cantidades de producción, pero todos los países producen buenas calidades, producen, pues, calidades más bajas, ¿no? Para el consumo más comercial. Entonces, pues, creo que sí valdría la pena reconocer que también Brasil está produciendo cafés súper buenos, porque además las condiciones climáticas en Brasil también se dan por cafés súper balanceados, ¿no? Sí, bueno, todo el proceso está bien hecho. Tenemos obviamente México, y aquí pues nosotros estamos trabajando con cafés de Chiapas, que tienen por sí como mucha complejidad dentro de las diferentes regiones. Y ahí es donde pues hacemos mucha énfasis en que sí países, pero ahí no termina, ¿no? Obviamente como que los seres humanos pusieron como las fronteras en algún momento y por eso hablamos de países productores, pero en realidad no es tanto el país mismo, pero las diferentes regiones que tienen diferentes condiciones climáticas. Por ejemplo, de aquí a Oaxaca, a Veracruz, pues tenemos muchas diferencias en las condiciones climáticas, en la tierra, muchas cosas que luego pues distinguen mucho los sabores que vas a encontrar en la taza. Entonces el café de México por sí ya es súper complejo. Y pues sí, creo que es importante que rompemos un poco esta idea de, bueno, solo hablamos de un país como tal productor, porque un café de México pues puede ser muchas cosas, ¿no? Sí, ajá. Me encanta esa reflexión, sobre todo porque ya la hemos visto, por ejemplo, en Chiapas. Chiapas, siendo tan grande, tiene cascadas, tiene zona montañosa, tiene ruinas prehispánicas, tiene de todo. Se dice que Chiapas hasta pudo haber sido un país por sí mismo. Sin embargo, está colindando en gran parte de su territorio con Guatemala. Y entonces a mí a veces me llama mucho la atención tener que hacer la diferenciación, pero tiene que ver con esto que acabas de decir de la cultura, la diferenciación entre café guatemalteco y café chiapaneco, porque las tierras chiapanecas y guatemaltecas colindan, e incluso si nos ponemos muy específicos, Finca Hamburgo, el lugar de donde viene el café de Histórico Café, está posicionado en el Soconusco, y si te subes muy arriba en la zona de Finca Hamburgo, puedes ver el volcán Tacaná. Pero el volcán Tacaná también tiene un poco de sus faldas en zona guatemalteca, lo cual muestra que efectivamente, como dijiste, hay que recordar que las fronteras son espacios ideológicos e imaginarios que nosotros nos pusimos para organizar, pero que luego da pie a tantas separaciones, a tantos conflictos, a tanto yo no, tú sí, cuando en realidad pues compartimos este espacio. Y el café, de alguna forma, pensar en el café y en todo lo que necesita en temas de ecosistema y en temas de clima, es lo que me inspira para decir, no hay fronteras, mientras hayan las condiciones climáticas ideales, el café se va a dar y el café va a reproducirse y se va incluso a ampliar en su biodiversidad. Pero bueno, ya nos vamos acercando a otro de los grandes temas que queremos platicar hoy, que es el ecosistema. Cómo el ecosistema de la franja el cinturón del café afecta tanto al crecimiento de los cafetos. ¿Nos puedes platicar? Sí, increíble. Bueno, entendiendo que el café es un fruto, ¿no? Que parece algo como súper sencillo y súper conocido, ¿no? Pero luego te das cuenta que no es algo tan visible en nuestro mundo, porque cuando consumimos aquí un cappuccino o nuestro café como soluble en nuestra casa, pues no vemos que es un fruto. Y el perfil en la taza muchas veces, por cómo lo estamos consumiendo, no refleja que pues era un fruto en algún momento, ¿no? Y es un fruto tropical. Justo pues hablamos de esta franja tropical en donde se crece el café. Y no solo es por estar dentro de esta franja, pero más que nada por cuanto a lluvia, como el café por sí tiene muchas necesidades, digamos. ¿No? Es una planta súper sensible, entonces requiere
siete rangos de temperatura, cierto rango de lluvia, cierta altura o no, y pues muchos nutrientes en la tierra, ¿no? Entonces toda esa combinación es algo que nos da o no nos da cosecha, ¿no? Y luego, como justo, ¿no? ¿Cómo estás creando ahí tu espacio? Cuando digo creando, es algo muy pensado desde el punto de, pues llegas a un lugar donde no hay café y creas ahí tu campo. Pero en eso, pues muy pocas veces es la realidad, ¿no? Entonces muchas veces pasa que pues ya está ahí tu ecosistema, ¿no? Y decís, bueno, voy a plantear unas plantitas, ¿no? Y por lo mejor no, pues cortas todo y siembras, también existe, ¿no? No, o sea, también existe mucho, ¿no? Que luego cortas todo y siembras ahí mucho café. Pero también hay muchas familias que solo como dentro de sus plátanos, sus aguacates, su maíz, su frijol, su todo, pues plantan unas plantitas, ¿no? Y ahí pues ya crece, ¿no? Que para mí son los campos más bellos, ¿no? Porque encuentras como tanta biodiversidad y ves como ves este lugar vivo, ¿no? Es algo muy bello. Muy, muy bello, y el café realmente se nutre de toda esta biodiversidad, porque ahorita ya tenemos como contabilizado, podemos ir a los libros de biología, de botánica, y te explican cómo ha habido distintas variedades que se han descubierto, por decir entre comillas, en distintas regiones de los continentes que ya mencionamos. Pero una línea que yo les comparto a nuestros clientes y que ahora vamos a compartir en YouTube a quien nos quiera sintonizar, el café es de origen africano y de ahí se expande. ¿Qué otro ser vivo, Pia, conoces que le haya pasado lo mismo? Pues nosotros como seres humanos. ¿Verdad? Yo creo que es de las cosas que más me inspiran, en el sentido de que si los seres humanos pudimos caminar y caminar e irnos adaptando a las circunstancias que nos obligaba el entorno a donde habíamos llegado, yo así me inspiro y pienso que pasó con el café. El café original africano, el heirloom, ¿qué características tiene? Pues notas súper florales, es como lo más cercano al café original, ¿no? A las plantas silvestres que hubo hace mucho tiempo. Exacto, y luego vienen estas personas durante todo el proceso de colonización. Yo me imagino, siendo el café un alimento que es perecedero, que se echa a perder, y que antes no hacías un vuelo de jet de 12 horas y llegabas de un lado a otro del mundo, sino que iba en barquitos, y estos barquitos se tardaban, ¿qué? 3, 6 meses en llegar de un punto A a un punto B. Llegaban, abrían el saco del café, todo enmohecido, todo echado a perder. Entonces, a través de eso, pues yo pienso que estos ancestros dijeron, no, pues es que no está funcionando, porque en toda esta trayectoria hacia América, hacia esos nuevos mundos, que ya dijimos que no fue tan así, pero bueno, en la narrativa clásica, llegan, encuentran este alimento que ya se echó a perder y dicen, vamos a ver si es chicle y pega, traigamos la semilla a ver si crece aquí la planta y no ya la tenemos que traer procesada. Y no solo fue chicle y pegó, sino que pegó y pegó muy bien, porque se adaptó perfectamente a este continente americano, lo cual cuando ya te vienes muchos años acá al siglo XXI y puedes ver que de hecho la zona de África donde es originalmente el café era totalmente concordante con la zona de América donde se dio el café, pues tiene lógica, ¿no? Pero yo quiero imaginar hace 500 o 600 años que todo era una moneda al aire y no sabían si el café se iba a dar o no en estas nuevas tierras, y se dio gracias a que cumplía con todas las condiciones ideales para que creciera esa planta: clima, suelo, viento, lluvia, sol y todo lo necesario para que crezca. ¿Tú qué otras influencias del campo en el sabor se te ocurren respecto al cinturón del café? Ajá. Creo que es algo como que lo más importante que tenemos que llevar de esto es justo la complejidad que tiene, ¿no? Pues siempre cuando hablamos de genética es algo que pues ni siquiera nosotros dedicándonos a eso sabemos que tanta variedad hay en todos los diferentes especies y todos los diferentes, pues la complejidad genética es gigante, ¿no? Y eso es nuestra primera característica que nos da luego lo que
prefieren la taza, ¿no? Y luego, justo como decimos, ¿no? Todo influye, ¿no? Y a mí siempre como me explota mi cabeza cuando pienso, no manches, sí se puede percibir algo en la taza cuando al lado de tu planta de café crece un árbol cítrico, crece un árbol de tal cosa, ¿no? Que sí influye y sí se puede lograr percibir en una taza, sí, todo lo demás, todo lo que sigue está bien hecho, ¿no? Y eso es algo como que digo, no manches, qué loco. Y no solo, sí, a mí también me emociona mucho porque pienso que ya llevo algunos meses pensando en esto. Ubicas este mito del café que dice, solo el café bueno es el de estricta altura, ¿no? La altura o la altitud es parte de esto que estamos diciendo, lo necesario para que el café se desarrolle. ¿No te gustaría que en lugar de que la gente buscara en las bolsas café de estricta altura, que ya vimos que es un mito y que es una parte muy reducida de lo que es el café en general, pienso que estaría chido cultivado en la franja del café, ¿no? O que más gente supiera que hay una franja, un espacio geográfico en el mundo de donde es el café, ¿no? De donde pertenece el café. A mí me emocionaría que más gente supiera de esto. Creo que, bueno, si lo pensamos, creo que es una buena idea de ponerle ahí, pues, cultivar en la franja del café. Pero luego va un poco hacia lo mismo, ¿no? Que como que luego dicen, bueno, eso quiero porque por alguna razón dijimos que eso es de buena calidad, ¿no? Que en realidad, si no entendemos bien qué nos quiere decir eso, va a ser lo mismo, ¿no? Como que la gente lo buscan porque dice esa frase. Entonces, creo que es súper importante que abrimos esta conversación, que abrimos este discurso sobre, sí, pero ¿por qué? Porque ya vimos que ya hay varias situaciones en diferentes países fuera de esa franja en que ya se está cultivando café, que no necesariamente ni es bueno ni es malo, es como algo nuevo, ¿no? Que nos está como confrontando ahorita y hay mucho discurso sobre qué onda con esto. Entonces creo que más allá de poner etiqueta a café de altura, café de la franja de cosas así, como de abrirnos más el discurso, pues sí, pero ¿qué significa, no? Y con justo todo lo que conlleva una ficha técnica de la variedad, de la altura, del proceso, de cómo se llama el productor, de en qué región crece, ya son muchas informaciones que abren ese discurso que nos permiten la pregunta, bueno, entonces, pues, ¿qué realmente significa proceso lavado? ¿Qué realmente significa entre 1300 y 1500 metros, ¿no? ¿Y por qué es importante? Y eso creo que es la clave, ¿no? De no solo por usar cierta etiqueta, como decimos, pues sí, por eso está chido, ¿no? Uh-huh. Justo lo que siempre decimos, ¿no? La comunicación sobre el grano es tan importante porque nos da esta confianza, ¿no? Porque luego, pues, cuando hablamos de trazabilidad también depende mucho de la confianza que te da la persona que te ofrece tu café, ¿no? Y lo más que te puede contar sobre qué onda en el campo, qué onda con las personas, qué onda con el tueste, lo más probable es que luego, pues, está bien hecho, un poquito más justo, digamos, ¿no? Total, y de hecho quiero hablarles a estas personas que nos están como sintonizando y que a lo mejor tú vives en un país que no está dentro del cinturón del café, pero sí consumes café y es muy probable porque ahí entramos en el tema directamente de la geopolítica. Justo, cuando hablamos de geopolítica hay que entender un poco la dinámica entre los países productores y los países consumidores. Que en lo general, pues los países productores hace siempre exportaban las mejores calidades a países como Estados Unidos, continentes como Europa y países de Asia, ¿no? Y ahí es donde empiezan las dificultades. Y uno piensa, bueno, y me ha pasado aquí mucho, como que luego cómo vemos desde acá el consumo en estos países consumidores, es que pues piensas, ¿no? Bueno, si nosotros exportamos todo lo bueno, pues deberían de saber cómo se toma el café, deberían todos de saber de todas esas cosas de que estamos hablando, ¿no? Pero no, para nada. No existe. Mucho menos, ¿no? Como siento que obviamente hay una gran diferencia entre los países productores y los países consumidores, pero el consumo mismo y las calidades que se están consumiendo y la conciencia sobre qué es el café, pues hasta que es mucho menos en países
consumidores que aquí mismo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque falta el acceso al campo, básicamente, ¿no? Como la gente no tiene mucha chance de conocer a una planta de café, de conocer muy bien el proceso productivo, que no es decir que todos que viven acá sí lo saben, pero en general pues la accesibilidad es un poco pues menor, digamos, ¿no? Y luego justo como lo que pasa mucho allá es igual que la disponibilidad de pagar un precio un poco más alto para calidades un poco más altas, pues tampoco realmente está ahí, porque la cultura de consumir café es igual como acá, mucho de masa, ¿no? Mucho de, pues, te tomas el café como agua, ¿no? Y ya, ahí acaba. Y bueno, justo, ¿no? Algo súper como loco, ¿no? Como llegamos a un mercado en que todo lo que se produce de buenas calidades se exporta y lo que se queda en el país son las peores calidades que hay. Y ahí es donde pues choca un poco, ¿no? Porque obviamente cuando tú eres productor no es tanto tu decisión de quedarte con las mayores calidades. ¿Por qué es eso? Porque estamos trabajando con precios increíblemente bajos que no tienen nada que ver con los costos de producción ni con la calidad real que tiene el café, pero más bien con estructuras muy fuertes dentro de la cadena de valor que tiene mucho que ver con intermediarios, con pues costos de la exportación. Entonces pues ahí como hay muchos detalles que no permiten, digamos, a los productores en realidad de vender su café por un precio justo, ni elevado, justo, ¿no? Y ahí como hablamos mucho del contexto de, pues estamos acostumbrados a pagar precios muy bajos para una taza de café y eso no ha cambiado en pues, muchos años, ¿no? Wow, es que todo, a ver, lo que quiero decir y lo que quiero transmitirte, si ya llegaste a este punto del video, es ¿cómo crees que es un tema tan complejo, pero que a la vez se resolvería de muchas formas si lo mencionaste, nos sensibilizáramos más con las realidades del campo? Pero creo que tiene que ver justamente en qué punto del mundo estás parado y cómo te enseñaron. Creo que tiene que ver también con identidad, con memoria, con familia, cómo te enseñaron a beber café. Porque no puedes llegar con alguien X, consumidor del café, ponle la cara que tenga y decirle, tú deberías de preocuparte más acerca de las cuestiones del campo si ni siquiera sabe que el café es una fruta. Es una realidad. Personas que están consumiendo al día 8 tazas del café o 3 o 4 expresos para mantenerse productivos, para mantenerse activos, que toman una taza de café antes de entrar a una junta. Personas de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, están totalmente desconectadas de las realidades del campo y al final de cuentas ahí es donde se avienta la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad de saber esto y luego de tomar una acción respecto a esto? Porque evidentemente el café no es la única fruta que es exportada mundialmente y cuyos precios terminan siendo injustos o cuestionables. El punto acá, y siempre lo digo, pues tenemos que elegir nuestras batallas. No somos ajenas a que esta división entre países consumidores y países productores es de hecho muy injusta, pero no somos ajenas a que sucede en el aguacate, en el jitomate y en el propio maíz. El tema es que si no empezamos a tomar acciones chiquititas, no se va a poder crear nada en colectivo, más que cruzarnos de brazos y decir, uy, qué mal está la industria del café, no manches, se va a acabar un día de estos y cuando veamos ya vamos a llegar a ese punto en el que se va a acabar. O sea, nosotros las personas que amamos el café, estamos previniendo el hecho de que estas tierras cultivables que por eso tenemos este mapa, para que ustedes vean la dimensión geográfica en donde ustedes pueden encontrar café potencialmente cultivable. Pero luego si lo piensas, toda esta dimensión geográfica tiene que proveer de café a todo el mundo. Entonces es un problema colectivo y es un problema que no solo debería de interesarle a países productores de precios más justos y de, oigan, véanme, estoy haciendo este proyecto comunitario a través de tecnología sustentable o algo así, sino también de que los consumidores les importe. A mí me llamó mucho la estadística y te lo estaba compartiendo detrás de cámaras de que, por ejemplo, en la Unión Europea y en Estados Unidos de América, el consumo de café per cápita va de los 40 a los 45 kilos por persona al año.
cuando en países productores no sobrepasa de los 12 kilos, va de los 9 a los 12 kilos, en lugares como Guatemala, Colombia, Costa Rica, y estábamos haciendo un poquito la reflexión de cómo el clima puede estar ligado al consumo de café. Creo que algo muy bello de este equipo de trabajo es que yo vengo de un país productor, yo soy mexicana, y tú eres proveniente de un país consumidor. Entonces, ¿nos podrías, no sé, contar cómo fue el consumo de café en tu infancia? ¿Cómo es visto en tu cultura? Porque pues sí, lugares como Bélgica o como Países Bajos o Alemania sí consumen más café, y yo quiero intuir desde mi lado del mapa que es porque hace mucho frío. ¿Será por eso o por algunas otras cuestiones? Bueno, creo que por muchas razones, ¿no? Por lo mejor y también alguno de ellos es porque hace frío, ¿no? Pero pues crecemos con eso, ¿no? Y sí, hay como muchas similitudes, ¿no? Que lo tomas porque pues, tienes que levantar temprano, porque pues, hace frío, porque pues es así, ¿no? Como creces con eso y es pues, normal que... Como aquí que... Sobre todo en Alemania tomamos café como a las 4 de la tarde con un pastelito así de eso, es como la cosa y ya, ¿no? Como todo el mundo ama su café, su pastelito y ya, o su pancito, ¿no? Y... ¿tienen un nombre para esa tradición? Como el Tea O'Clock de Inglaterra. Sí. ¿Cómo se llama? Pues creo que lo llamaríamos café con kuchen, que es como pastelito y café. Ya vi por qué a las 4 de la tarde siempre tienes ganas de un pastelito. Eso no ha cambiado. Aunque se cambió de país, todavía el antojo sigue. El antojo es parte de la identidad. Y justo hablando de identidad y geografía, te traje un pedacito de un libro que a mí me vuela la cabeza. Fue escrito por primera vez en 1972 por uno de los escritores uruguayos que más admiro en este mundo, Eduardo Galeano. Si lo has leído, ponnos ahí en comentarios. Sí, yo lo leí, Las venas abiertas de América Latina. Y bueno, él hace una reflexión justamente acerca de todos estos productos de consumo que marcaron tendencias y que marcaron las realidades de muchas familias, no solo latinoamericanas, pero sí solo latinoamericanas. O sea, ¿cómo decirlo? Se va de lo grande a lo chiquito y luego se regresa a lo grande. Entonces, para hacer así un extracto de lo que Galeano nos habla sobre el café, te voy a leer un pedacito y tú me dices qué opinas acerca de esto. Dice: los productores del sur acuden desunidos al mercado mundial. Los compradores del norte imponen precios de monopolio. Desde que en 1989 murió la Organización Internacional del Café y se acabó el sistema de cuotas de producción, el precio del café anda por los suelos. En estos últimos tiempos, peor que nunca, en América Central, quien siembra café cosecha hambre, pero no se ha rebajado ni un poquito, que yo sepa, lo que uno paga por beberlo. Ya. Pues eso es justo lo que estamos hablando, ¿no? Como que los precios hace mucho tiempo no se han ajustado hacia una realidad que vemos en el campo. Y por lo tanto, ya hay muchos productores que dejaron de trabajar con café, que pues realmente es así, ¿no? El café no es negocio. Si no tienes mucha tierra y no tienes ya el acceso al mercado, si no tuestas el café mismo y ciertas cosas que tú vayas haciendo como productor, no es negocio, no es posible de tener vida con café. Y por eso los chavos y las nuevas generaciones, aún teniendo toda esta tradición agrícola detrás de sí, terminan yendo a hacer agricultura a otros países. Por ejemplo, a cosechar jitomate, como lo harían aquí, pero terminan yéndose a cosechar jitomate a Canadá, porque pues allá pagan en dólares y aquí no pagan, ¿no? O sea, pagan centavos. Y también sucede mucho, y hay que decirlo, en zonas como Chiapas. Si eres un chavillo de 15, 14 años y sabes que no se gana dinero con el café, pues terminas sintiéndote seducido por las personas que te dan un camino fácil, que es todo el tremendo tema del narcotráfico. Pero tristemente es por eso, porque haciendo lo que de forma identitaria saben hacer y que su contexto les da el conocimiento empírico para entender la tierra a profundidad, terminan eligiendo no hacer esa forma de vida e irse a temas ilícitos, porque pues en el tema ilícito pueden dedicar
pueden tener un poco de ingreso, y haciendo café de forma honesta no se puede, y esto sí es un problema que nos debe de importar a todos los que consumimos café. Yo puedo decir, si tú no consumes café, pues ¿qué te importa, no? Como digo, uno tiene que elegir sus luchas. Pero si vas por la vida subiendo historias y diciendo, wow, soy un coffee lover, pues entonces tienes que empezar a informarte y a tomar decisiones como el coffee lover que eres, y no que nada más te guste el prestigio o el sentirte parte de un grupo de tomar café, pero a lo mejor y no te importa tanto qué estás haciendo tú como consumidor. Porque también este autor decía, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar al mundo, y yo lo creo, realmente lo creo fehacientemente. Siempre decimos, ay, es un problema tan grande y tan complejo que me absorbe y me asusta y mejor no hago nada, pero pues haciendo nada, pues nada va a pasar. Eso es lo que yo pienso. Y al mismo tiempo me da mucho gusto que últimamente nos han encontrado muchos jóvenes que regresan a tomar la chamba en el campo. Que dices, no manches, es increíble que como está puesto el mercado, como está puesto, sobre todo con todas las enfermedades, las plagas, el cambio climático, no va a ser fácil. Trabajando en el campo no es fácil. No. Y aún sí hay mucha gente que regresan, jóvenes que quieren trabajar en el campo, que quieren estar ahí con las plantas, y me da mucho gusto. Y yo veo mucho como ahí donde entra como, digamos, el concepto café de especialidad, café de calidad. Una forma muy distinta de cómo trabajamos con el grano, en que sí, pues creamos una cadena de valor más trazable, más justa, precios que sí funcionan. Y es un lugar muy bello, porque ahí pues sí creamos una conexión real en que pues vemos todos los temas que hay, y para mí mucho tiene que ver con accesibilidad al mercado desde los productores y accesibilidad al conocimiento en todas las diferentes partes. Como tal los productores, pero más que nada como dices, ¿no? Los consumidores finales que pues no tienen idea muchas veces, ¿no? Y no es por juzgar ni nada, pero pues en realidad como que el mercado está estructurado para que ciertas cosas como que no se comunican tanto, porque haría que toda esa industria se calle, ¿no? Al final de cuentas. Entonces nosotros como comunicando mucho sobre, pues sí, te damos toda la información que necesitas para que puedas tomar esa decisión de, pues, qué es el café que luego tú quieres consumir, en qué quieres poner tu dinero, ¿no? Que es muchas veces pues por desconocimiento que la gente pues sigue tomando el café de siempre, porque así nos acostumbramos, ¿no? Hasta que pues ya tienes toda la información de cómo funciona todo esto, ¿no? Y cómo puedes tú invertir a un café que realmente tiene un comercio justo, que realmente los productores pues no solo pueden sobrevivir de esto, pero pueden vivir de esto, ¿no? Y ahí como que creo que estamos como creando un espacio súper bello, ¿no? Vivir y multiplicar, o sea, pensando en la planta como esta planta que se renueva y que cada vez, una vez que ya está en su ciclo productivo, te puede, o sea, si tú la cuidas bien, si tú la quieres, la apapachas y todo y la sabes cuidar, esta planta te va a dar frutos durante 25, 50 años. Se tiene razón de plantas veracruzanas que han llegado a rebrotar cada 25 años hasta llegar a los 75, 100 años de vida. Es una locura, obviamente que esa no es la realidad actual, pero para allá vamos, ¿no? Y por eso es tan importante que cada quien, desde si tú eres consumidor, nosotras como baristas y educadoras, yo te voy a decir que solo una vez intenté piscar café y no llené ni media canastita en 2 horas, ¿no? A comparación de la persona Ana María, que me iba acompañando, que llenó 2 canastas y yo ahí cotorreando y no lo sabía yo hacer. Entonces, quiero decir en este video, y lo vamos a seguir retomando en otros, que no se trata de que nosotros hablemos a través de las personas que no están hablando acerca de los temas del café, pero sí que a través de estos videos, a través de estos podcasts, ustedes se puedan entender mejor, y entonces solo comunicando y visibilizando las problemáticas vamos a poder hacer algo. Si estamos desconocidos de eso, pues pensamos que todo bien, que es una industria que, pues la verdad, si tú la ves desde afuera, muy popular, muy famosa, muy no sé qué, pero luego, por ejemplo, el tema de los intermediarios es un súper problemota, también considerando lo que hemos venido desarrollando en este video, que es la diferencia abismal
que hay entre países productores y países consumidores, al punto de que muchas veces están premiando internacionalmente en Francia un café que es de origen mexicano de los Altos de Chiapas. Y yo siempre cuando veo este tipo de noticias espero y con todo mi corazón espero que se le esté volteando a ver al productor a través de esos premios. Pero también me quedo pensando, ¿qué tanto el productor se enteró de este premio internacional y qué tanto el dinero o los beneficios de este premio internacional terminan en el intermediario que sí habla un idioma reconocido como puede ser el español, y a lo mejor el productor habla una lengua originaria y nunca se enteró de ese premio? Porque las noticias yo las veo que vienen o en español o en inglés, pero nunca las he visto traducidos a una lengua originaria. Entonces, desde ahí, desde el lenguaje, desde poder hablar de las situaciones que les pasan, no solo a los consumidores, o que la gente esté pensando, el mercado todo el tiempo esté pensando, ¿cómo podemos apapachar más al consumidor? Sí, claro que sí. Obviamente que si vas a pagar un producto, pues tiene que llegar un buen producto, pero ¿qué más además de eso? ¿Qué le está pasando a las manos detrás de eso? Y justo por eso me gusta y me apasiona tanto este tema, que ya se nos está acabando el tiempo, pero acerca del cinturón de café, porque nos habla mucho de las realidades de la gente que consume el grano, más allá del grano y de la taza final, cuáles son como estos cruces de realidades tan distintos pero a la vez tan iguales, porque al final a todos los que nos gusta el café nos encanta el café. O sea, yo veo este cariño y esta pasión en ti y en mí, y ya dijimos que venimos de distintos lados del mundo y aún así encontramos en el café inspiración, ganas de luchar por un ideal, ganas de jalar y de poner nuestras habilidades al servicio de la taza. Pues un poco eso es lo que te queremos invitar a través de este video. ¿Tú qué dirías? ¿Qué sigue? ¿De qué vamos a seguir hablando? Sí, es que también como creo que es un buen momento para hablar un poco de hacia dónde vamos, ¿no? Porque como justo como me acordé un poco de esa onda de como que el ser humano busca irse a otro planeta porque ya se acaba el mundo. Y ahorita vemos mucho, bueno, no mucho, pero ya hay como estas tendencias de, bueno, cosechamos, o bueno, siembramos café en, pues, Italia, en Estados Unidos, Hawái, ¿no? Como ciertos, como regiones fuera de la franja y regiones del, digamos, primer mundo, ¿no? Por así decirlo. ¿También en Portugal? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque obviamente, pues sí, es que ya medio sabemos que la cantidad de café se va a reducir por ciertos temas que vamos viendo del cambio climático, de enfermedades, plagas, sobre todo en Brasil, pero en toda esa franja, ¿no? Para nadie va a ser fácil de producir y de cosechar. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, si ya no se puede aquí, bueno, vamos hacia los otros lados en donde pues sí ya más y más y más por el cambio climático se dan las condiciones climáticas por lo mejor que sí funcionarían. Y sí funciona, pero ¿qué pasa con los precios? Y de hecho ahí como quiero como contarles un poco, la primera vez cuando yo vine a México, fui a Finca Hamburgo y hice ahí mi proyectito, ¿no? Yo como así, viendo de un tostador de Alemania con cafetería, y ahí hablábamos mucho de justo estos temas, ¿no? Cercanía al campo, condiciones climáticas, por qué existen diferentes perfiles y todo ese show, ¿no? Y yo pues así de, bueno, chido. No manches. Y yo ya traía esa conciencia y mucho de esos temas, pero nunca había estado en un país productor, ¿no? Entonces yo llegué y dije, manches, está rico. Y luego dije, va. Porque pasé un buen tiempo acá, ¿no? Y dije, voy a hacer un proyecto, ¿no? A ver. Entonces me fui a cosechar, fui a secar café, hice como un experimentito de pues, cosechar de los mismos árboles, digamos, cierta cantidad de café. Los secaba como un honey natural y un lavado, y hasta el tueste, hasta la cata y así, ¿no? Un proyecto súper bello. Pero el chiste atrás era de medio tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitas para cosechar? Bueno, obviamente como que yo también como mucho más lento que los... Ajá. Pero como pues dije, bueno, vamos a tomar un promedio, ¿no? Pues considerando que pues lo hago todos los días, va a ser un poco más rápido. Pero todo el secado, no todo el tiempo que yo usaba en como small scale, en como poquita cantidad de café que yo producía, digamos, hasta la taza final, ¿no? Okay. ¿Cuánto tiempo y qué sería el valor
si lo pagarías con sueldos alemanes. Órale, Sueldos qué europeos. chido. ¿Y qué salió? Sí. Por 1 kilo de café era como un costo de producción solo viendo mi chamba de unos 120 euros, que son unos como 340. Sí, ¿no? 120 euros. 3,000 3,400 pesos mexicanos. por 1 kilo de café, no mames. Órale. Es un montón. Y entonces, ¿qué pasa No, cuando pues estamos? no. Exacto. Ahorita, ¿no? Llevándolo hacia, bueno, si estamos produciendo café en Portugal, en Italia, en Estados Unidos, Hawái, pues sí es rentable o no. Porque nosotros estamos en un punto en que nadie está dispuesto para pagar un precio un poquitito más alto para una taza de café. Imagínense que, bueno, porque pues obviamente en los países pues de Europa, en Estados Unidos, pues no va a bajar mucho, no se puede bajar el sueldo mínimo que existe, ¿no? Y eso pues llega a precios increíblemente más altos para la producción de café. Y lo vemos mucho con Hawái, porque el café que se produce en Hawái es increíblemente caro, pero no habla de la calidad que tiene, pero más bien pues, de los costos de producción que hay, ¿no? Sí. Y luego como Y no esta... se les va a ocurrir darlo más Exacto. barato. Porque Y ¿cuál es luego el punto? esta incoherencia, ¿no? Dentro de, bueno, ok, entonces si lo producimos en Hawái, pues ahí pues no vamos a bajarle el sueldo mínimo. Pero si producimos en México, si producimos en Brasil, si producimos en África, como que pues qué onda, ¿no? Pues ahí es igual, no podemos bajarle el costo de la producción. Y tiene mucho que ver de que justo cuando hablamos de acceso al mercado y cosas así, también como el acceso a la información, cómo calculas tus costos de producción, ¿no? Eso es uno, ¿no? Que tú sepas como productor, pues eso es el mínimo que le tengo que ganar. Y el otro es justo esa dinámica con los intermediarios que, pues, tú como productor no siempre estás en la posición de ponerle el precio, más bien los coyotes pues llegan y te dicen, pues te pago eso. Si quieres, chingaste, hermano. ¿no? Ajá, exacto. Wow, no, pues ya con este primer episodio de YouTube, Sí, hablamos mucho. Ya hablamos mucho, pero qué bueno si llegaste hasta acá. Sigue nuestras redes, van a aparecer en la franja de acá abajo, ponle un like. ¿Qué más? Cuéntanos cómo estamos en Instagram, en TikTok. Es que eso siempre dice Elsie, entonces y luego les contamos bien. Pero muchas gracias por acompañarnos. Igual, pues escríbenos un mensajito de, pues, a mí me interesa mucho tal cosa. O pregúntanos cosas de que podemos hablar en nuestras sesiones. Y en los comentarios, sí. tú pon, quiero que hablen de este tema y nosotros vamos a hacer materia dispuesta. Estamos muy contentas con este proyecto. Dale like, compártelo y pues vamos a seguir hablando de más temas de café, porque si el tema es que no nos estamos comunicando sobre café, aquí ya se abrió un espacio. Entonces, gracias. Bye.